Hola de nuevo, amigos del canal. Ha pasado una semana desde el debut de la temporada 4 de True Detective y eso significa que ya tenemos capítulo nuevo. El primero nos encandiló, ¿sigue el segundo a la altura? Os lo contamos enseguida, como siempre, con Isán Vallés y Denis Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Después de ver el primer capítulo de esta nueva temporada de True Detective, Noche Polar, vimos que la puesta en escena era soberbia, que el elenco estaba realmente a la altura del nombre de True Detective, que además la trama tenía puntos muy interesantes y que el primer capítulo nos dejó con un cliffhanger brutal que ahora se ha expandido un poquito más. Y Sar, nos metemos ya de lleno en la investigación y también vamos sabiendo más de los personajes y de un nuevo personaje, podríamos decir, que es el propio pueblo de Ennis, que parece que va a tener también más implicación de la que creíamos en toda la trama. Sí, la semana pasada estaba hablando yo del Resplandor, de La Cosa, de Alien y tal. Juntamos una tochez más que es Las Montañas de la Locura de Lovecraft. Y eso sí que es muy de True Detective, sobre todo la primera temporada, pero aquí se han metido de lleno. Ya veremos dónde van las cosas. Difíciles ahora mismo con estos dos primeros capítulos empezar a hacer elucubraciones, porque todavía estamos recibiendo material, ¿no? Estamos todavía con nuevas pistas que dejamos en el primer capítulo que no nos han contado y nada, pues eso, un montón de piezas de este puzzle en el que en algún momento sí que intentaremos ponerlas, pero por ahora lo que tú comentas, un montón de material más absolutamente superfluo, que eso también me enamora, porque más allá del propio caso, tenemos esas relaciones personales que hacen que todos los protagonistas y todos los secundarios tengan un pozo y tengan una credibilidad que en otras series no vemos, y sobre todo eso metido directamente como núcleo vertebrador el propio personaje de Jodie Foster, que bueno, yo creo que es la serie de Jodie Foster, todo gira a su alrededor de este personaje tan mal carado como es el de él. Me gusta cómo están dándonos pinceladas de los personajes, al final hace que te importen mucho más y cómo son capaces de una manera muy natural, en el espacio que dura el capítulo, que es alrededor de 50 minutos, una hora, irte poniendo el foco en los diferentes personajes y sin tener la sensación de que estás dando bandazos para aquí o para allí, sino que ¿no? De forma muy tranquila la trama va avanzando y vas desviando la mirada ahora al personaje de Cally Race, ahora al de Jodie Foster, ahora al del el hijo del policía, y te van dando información mientras todo sigue avanzando. La serie no se detiene. Creo que lo está haciendo muy bien ahí la realizadora mexicana. Y además, me gusta que no se metan en flashbacks tochísimos, largos, con un montón de líneas de guión, sino apenas alguna imagen sin texto, algún off por ahí. Y con muy poquito, el espectador recibe mucho. Creo que es un gran acierto. Y luego, además, sigue abundando la serie en este segundo capítulo en lo sobrenatural. Entendemos que si hablamos de True Detective no va a ir por ahí la cosa, es decir, o eso creo, que no debería ser algo sobrenatural lo que ha llevado a la locura y a la muerte a todos estos señores inmersos en un cubito de hielo gigante. Por cierto, una imagen realmente grotesca la que hemos podido ver. Pero sí que estamos tirando un poquito por ahí y se habla mucho del pueblo de Ennis, de que la gente ve cosas, de que pasan cosas. Vemos cómo ahora sí, de forma clarísima, se entrelazan, ¿no? Lo comentamos en el capítulo 1. Esos dos casos, el caso que atormenta a las dos policías en el pasado porque no se pudo resolver y el caso nuevo, parece que tenemos un sospechoso ya sobre la mesa, pero creo que coincidiremos, Isán, que no puede ser tan fácil la cuestión. Exactamente. Como que haya un tatuaje por ahí que nos diga, ah, sí, este es el malo, porque además no está. Seguro que le faltan un par de vueltas al guión para sorprendernos, pero de momento lo que están poniendo encima de la mesa me parece fascinante y de nuevo he tenido la sensación de acabar el capítulo con ganas honestas y legítimas de saber más, de saber mucho más, de qué está pasando en este pueblo, por favor.
de saber mucho más, ¿no? Eso es lo grande de esta serie. Hay dos momentos importantes en este capítulo sobre la investigación, sobre todo. Uno es que de repente uno no estaba muerto, no, estaba de parranda, no mucha, porque lo tienen ahora en coma inducido. Resulta que hay un superviviente de todo ese cubículo de hielo que comentas, que ya está, nos lo tienen aparcado ahí. ¿No? Es un poquito como el oso tuerto, nos lo han dejado aparcado ahí. Y ese momento final donde vemos esa caravana, pues propiedad de una persona absolutamente perturbada. Pero comentas tú, el segundo capítulo, no puede ser que ahora de repente ya nos encontremos con el señor maligno, ¿no? Y que además sea simplemente un señor perturbado que ha conseguido hacer todo esto. Yo creo que iremos mucho más allá, pero es lo que tú comentas, es saber más. Y lo bueno es, ya te digo, muchas veces es, ostras, esta gente que está congelada ahí, me da igual, quiero saber qué ha pasado con este personaje, quiero saber ese flashback que tú comentabas como más elegante de Navarro cuando recoge ese colgante, quiero saber más de por qué están enfadados estos dos. Ha habido una conversación entre el ayudante de policía joven con la hija o hijastra, que tampoco lo sé muy bien, del personaje de Jodie Foster, que está genial también. Todas estas cosas más humanas, más mundanas, empacan muy bien esta serie, que, como bien dices, seguramente no llegaremos a nada sobrenatural, pero bueno, ya te hablan de que esta noche perpetua también las mentes les deje un poco locas, así que más allá de que no toque el final de la serie, no resuelva en nada sobrenatural, sí que habrá siempre esa pátina de cosas que no se podrán explicar. Y le sienta muy bien, porque además a todo este entorno frío, oscuro, un poquito perturbado, ¿no? Vemos también que Ennis al final es el reflejo de lo que es un pueblo tan pequeño, tan cerradito, con muchísimas rencillas, con muchos puntos de conexión en el pasado entre muchas de sus gentes. No sería un pueblo vital y alegre de la campiña, es decir, la gente es un poquito hosca en general. Entonces, darle todo ese brillo de lo sobrenatural le sienta fabuloso. Y sí que nos va dejando perlitas, ¿no? Porque interrogando al camionero que vemos en el primer capítulo, dice, no, yo vi a alguien cuando llegué allí a llevar las provisiones. Bueno, ¿no? Hay alguien por ahí, hay un tipo que falta, hay uno que, como decías, está en el hospital porque, bueno, le arrancaron un brazo sin querer. El pobre hombre, que vaya escenón, como tú has dicho, quedamos todos un poco picuetos. Y seguramente todo esto, en el último capítulo, en la resolución, diremos, nos lo habían estado poniendo ahí delante y qué bien encaja todo. O por lo menos eso es lo que queremos, evidentemente. Quedan capítulos por delante. Y de nuevo, Isarn, esto lo remarcamos en el capítulo 1 y tú lo acabas de decir, pero qué bien se va forjando, qué bien se va construyendo el personaje de Jodie Foster, de Liz Danvers, que ahora mismo lo vemos también con ese perfil que comentaba, ¿no? Hosco, un poquito más agresivo, ya un poquito hastiada de todo, pero vamos viendo que en su pasado la cosa no ha sido tan así. Ha sido una mujer, parece ser, mucho más alegre, mucho más feliz, mucho más vinculada a su familia, y también queremos saber qué narices le ha pasado a toda esta peña para que de repente no, para que siguiendo el curso natural de las cosas, pues ahora tengan también esa oscuridad encima, igual que el propio pueblo, ¿no? Claro, nos presentan a un nuevo personaje que antes en el primer capítulo no salió, que es esta especie de jefe de la jefa, ¿no? Del personaje de Jodie Foster, de Danvers, y nada, este personaje quería arrebatarle el caso porque ella en realidad no hace nada, ¿no? Le pegan un par de hostias sus subalternos guapas y ella se calla, que normalmente es un personaje que no se calla nunca, ¿no? Y bueno, pues este personaje parece que también vuelve a tener una relación con la protagonista, nos ofrecen una escena romántica pseudosexual y nada, ese tono de más 18 que sale al principio de la serie, evidentemente pues hay que tenerlo en algún momento. Pero bueno, en un pueblo como tú comentas, pues poco se puede hacer, que no tiene ni cine, el bar no tiene licencia para alcohol y pues, bueno, pues de alguna manera habrá que divertirse. Y si la manera de divertirse es robarle el marido a la dueña de la pista de patinaje,
Pues oye, cosas que pasan. Y claro, esas cosas que dices tú, hostia, pues me interesa, quiero saber más de esto, hazme un spin-off. Pero no, estamos en True Detective, estamos en investigaciones muy tochas y eso es lo realmente importante. Lo bueno, todo esto que comentamos, al final lo que hace es dar unos personajes con muchísimos prismas, muy profundo y, bueno, pues eso, con unas relaciones personales que seguramente al final, pues algunas o la mayoría de ellas no llegarán a ningún lado, pero es lo que genera una coherencia y una cohesión importante dentro de todas las relaciones y dentro de la serie. Y mucha verosimilitud, te los crees, porque estás viendo relaciones entre ellos y estás viendo flashback y estás viendo ciertas situaciones que viven o que han vivido que tú puedes extrapolar a tu día a día, gente que conoces, es decir, eso es importantísimo también, esas relaciones padre-hijo, ese padre pasado de rosca, que además, señor, le están a usted estafando, es decir, clarísimamente. Y no nos gustaría acabar el vídeo sin remarcar una vez más, que lo dijimos en el primero, porque además, por desgracia, no es común que en una serie en la que todo pasa y va a pasar de noche, se vea todo bien y no tengamos momento de decir, ¿pero qué coño es esto? ¿O qué filtro chungo le han puesto a esto? Esa noche americana de la que hemos hablado a veces, como vimos en Juego de Tronos, no, perdón. Bueno, en Juego de Tronos ya sabéis que hubo un capítulo en el que no vimos nada, literalmente nada. La Casa del Dragón. En la Casa del Dragón, exactamente. Sino que, caray, puedes seguir la acción en todo momento. La dirección es muy hábil a la hora de enfocarte donde tienes que mirar, qué tiene que saltarte primero en pantalla. Es decir, yo en ese sentido estoy encantado. Podría haber sido terrible, todo de noche, oscuro, sin ver nada, exactamente. Y me encanta además que el personaje de Jodie Foster tenga una frase icónica, según sabemos por sus subalternos, que es: este caso es un truñaco. Sí, buenísimo. Falta saber que es en versión original, pero quien ha decidido que sea un truñaco me parece excelso, me parece cojonudo. Hay una escena también de estas cositas que comentamos, ¿no? Más allá del propio caso, que es cuando el personaje de Jodie Foster va a casa de Navarro ya para meterla dentro del caso y va a poner unas latas y resulta que las latas han cambiado de sitio, ¿no? Pues todo es un pequeño matiz, son estas tonterías, pues lo que tú comentabas, ¿no? Que genera muchísima verosimilitud. En cuanto al caso, pues eso, tenemos a este personaje que seguramente será la caza al señor este en el siguiente capítulo. Y bueno, pues todos esos puzzles que se comentaban en las gradas de la pista de patinaje, de por qué la ropa está como está, de por qué la gente está como está, todas estas cosas que nos van comentando. Hay algunas cosas que ya rápidamente se han solventado, como por ejemplo lo del tímpano o lo de la vista. Pues bueno, pues poco a poco ir armando todo este puzzle. Yo creo que este tipo de series normalmente generas el final, ¿no? Seguramente, y a partir de aquí lo vas viendo y vas generando capas, con lo cual no creo que nos encontremos con un final donde Jodie Foster se enfrenta a Cthulhu arma en mano y se arregla todo de esa manera, un poquito a lo Stephen King. Esperemos que no. De todas formas, son 2 capítulos únicamente, pero la serie lleva paso muy firme. Dejadnos en la caja de comentarios qué os ha parecido este capítulo 2 y qué esperáis del tercero. Nosotros seguiremos esta True Detective con atención y os lo contaremos aquí, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en la Guarida del Titán.